Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y usted me va a seguir en una lectura silenciosa, versículos 11 y 12. Pero yo siempre estoy animándole. Yo no sé al final cuántos lo hagan, pero yo le doy la responsabilidad a usted. Yo siempre le digo, por cuestiones de tiempo, escogemos un texto, escogemos 5 versículos, pero lo ideal es que yo sepa de dónde nace, dónde se producen esos acontecimientos, cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron las causas. Y eso lo vamos a saber si leemos completo el capítulo. Incluso muchas veces hay que leer 2 y 3 capítulos antes para saber por qué se está diciendo esto. Y voy a repetirlo hoy de nuevo. Estamos en 1 Corintios 10, vamos a leer el 11 y 12, pero usted va a llegar a su casa y va a leer el 10 completo. Va a leerlo completo, porque allí se nos dice, se nos cuenta, se nos narra una enseñanza que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que hagan. No voy a dejar pasar la oportunidad de pedirle por favor que su celular lo coloque en vibrador, modo avión, modo tren, modo cohete, lo que usted quiera, pero trate de colocarlo de manera que no interrumpa al sonar una notificación, una llamada, qué sé yo. Y vamos a concentrarnos en el mensaje. Primero los Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título del mensaje de esta mañana, la última frase que aparece en el versículo 12. Mire que no caiga. La idea de estar alerta, porque el apóstol le está diciendo y cierra esta idea principal hacia los corintios y les dice con énfasis, mire que no caiga. Quiere decir que hay una advertencia. Cuando nosotros no sé cuántos de ustedes han escuchado una canción, no recuerdo ahorita quién es el autor, que el autor habla de por qué se la llevó, por qué se fue, por qué murió, porque el Señor me la quitó. La tendencia de todo ser humano es echarle la culpa a Dios. Lo hizo Adán, cuando Dios le dice a Adán, ¿qué pasó? Porque tú me estás diciendo que tuvieron miedo, ¿cómo sabes que estás desnudo? Entonces Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me hiciste. Realmente Adán no le estaba echando la culpa a la mujer, le estaba echando la culpa a Dios, la mujer que tú me hiciste. Ahora, francamente esa canción da risa, hermano. Esa canción que les estoy comentando da risa porque el hombre describe en la canción cómo él iba en su auto. Tuvo que prender las luces, era de noche y no veía. Sabía que había un letrero de alto y por no prender las luces al tiempo no la vio. Y por ir corriendo en su auto, se pasó la luz y volcó. Y la muchacha se murió. Entonces él dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Y quién iba manejando? ¿Y quién iba irrespetando las advertencias? Porque de eso se trata, el irrespeto de las advertencias. Es muy claro para Dios cuando le dijo al hombre, y tomará el hombre a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es claro para Dios que está protegiendo al matrimonio. Pero el hombre y la mujer no entendieron las advertencias. Entonces, tanto el uno como el otro han practicado desde esos tiempos, han practicado la fornicación y el adulterio y han traído al matrimonio, han traído desgracia. Y una de esas desgracias han sido las enfermedades de transmisión sexual. Y nos preguntamos muchas veces por qué Dios está permitiendo que yo pase por esto. Y no me doy cuenta que yo irrespeté las advertencias que estaban allí en la palabra. Tan claro como eso. ¿Ve? Un par de jóvenes que en medio de su adolescencia
se vuelven novios o ni siquiera se vuelven novios. Eso era en mi tiempo que necesitabas volverte novio. Ahora no necesitas volverte novio. En medio de lo fogoso, de las hormonas alborotadas, deciden quebrantar, olvidar o deciden simplemente no hacer caso omiso de las advertencias que tanto los padres como la escuela le dan y mantienen relaciones sexuales entre ellos. Entonces tenemos niñas de 14, 13 y hasta menos años de edad ya embarazadas. Consecuencia de no hacer caso a las advertencias. Y como el autor de esta canción dice, así somos nosotros. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por aquí? Y el Señor, tranquilo, desde donde está, dándonos señales de advertencia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y les dice, mire que no caiga el que piense estar firme. Porque de una u otra manera todos queremos lo mejor y queremos trabajar por estar firme. Queremos constituir un matrimonio, una familia firme. Queremos constituir un negocio firme. Tenemos un proyecto de vida personal firme. Pero el problema no es el anhelo que tengo acerca del proyecto personal. El problema es qué papel juega Dios en todo eso. Porque al fin y al cabo el arquitecto que diseñó la humanidad, que te diseñó a ti tu personalidad, que te diseñó a ti, a tu esposa, a tu hijo, a tu mamá y a tu papá, ese arquitecto es Dios. Pero la humanidad se aleja de Dios. No quiere tomar en cuenta las advertencias que están en la palabra. Y el apóstol Pablo dice que esas advertencias o lo que está escrito en la Biblia está escrito como ejemplo y están escritos tiene un propósito. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro que narra a personajes que nos entretienen. No, la Biblia es palabra de Dios. Es el manual que nosotros recibimos, así como el manual que usted recibe cuando compra el televisor, la licuadora o el celular. Lo que pasa es que muchas veces ni siquiera sabemos que viene un manual. Al abrir la caja del celular estamos tan emocionados que lo que vemos es el celular y sacamos el celular. ¡Tum! Y estoy tan emocionado que prendo el celular. Pero abajo de la caja, en su interior, viene el manual que dice, no prendas el celular todavía, ponlo a cargar primero. ¿Se da cuenta? Pero nosotros no leemos el manual. Si no leemos el manual de las cosas que compramos, mucho menos vamos a leer el manual que es la Biblia, que es palabra de Dios para nuestras vidas. Allí se nos habla de economía. Allí se nos habla de la sociedad. Allí nos habla de astronomía. Allí nos habla de biología. Allí nos habla de normas, de ética, de moral y, por supuesto, de lo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corinto, y estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Esa amonestación implica, entre otras cosas, la advertencia de las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Fíjense que no se trata de poder. Usted puede agarrar un arma y dispararle al otro. Usted puede. Pregunto, ¿debe? Entonces el problema del ser humano no es enfrentarse a si puedo. La cuestión es reflexionar. ¿Debo hacerlo? Esa es la pregunta del millón. Pero saberlo es cuesta arriba. Saberlo quizás es difícil para algunos. Saber si no debo o si debo, quizás me ponga a mí en aprietos. Porque mis pasiones y mis emociones me dicen que sí. Pero ¿qué me dice el Señor? Y el problema es de cuando mis pasiones están ligadas, cuando mis emociones están ligadas. Normalmente cuando una persona toma una lección y va a buscar un consejo, la persona que ya tomó la elección no está buscando una orientación, un consejo, está buscando aprobación. Hermano, ¿qué te parece a ti si yo me caso con María? Entonces usted le dice, oye, no sé, ¿qué te dice el Señor? No, estoy en eso todavía. ¿Pero qué me dice usted? No, vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice esto y esto y esto.
Pero no será, ve, ya el pero no será que yo puedo, pero no será que, bueno, como ya tomaste tu decisión, sigue adelante. Nadie te puede impedir, pero las decisiones fueron tomadas desde el alma, no fuimos al manual. Y lo que quiere el apóstol Pablo es que nosotros tomemos el ejemplo de lo que está escrito allí. Ahora, ¿qué está escrito allí? Allí se nos habla fundamentalmente de la palabra amonestar, que entre otras cosas, como le dije, tiene que ver con la advertencia. Y se nos dice, cuidado, hazlo o no lo hagas. No literalmente todo el tiempo aparece así, pero como dijo el apóstol, que estas cosas acontecieron como ejemplo, entonces por eso nos narra las historias. Nos narra, por ejemplo, a Abraham. El ejemplo que tuvieron los que nos precedieron, por lo menos en la fe, lo que la palabra en Hebreos dice el padre Abraham. ¿Y cómo se desarrolla la vida de Abraham? Una vida tan natural como la suya y la mía. Porque le voy a decir algo, Abraham obedeció al mandato que Dios le dio, pero no lo hizo de la manera como Dios le había dicho. Sin embargo, le fue contado por justicia cuando Dios le pide a su hijo. Y eso ayuda a que sea catapultado hacia el salón de la fama de la fe del padre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando Dios le dice en Génesis, sal de tu tierra, sal de tu parentela, Abraham efectivamente salió de su tierra, pero no salió de su parentela, porque se llevó a su hijo, a su sobrino. Él no tenía que llevarse tenía que salir de allí y se lo llevó. Y usted lee en Génesis 12 en adelante o antes, cómo a medida que fueron creciendo, Abraham y Lot empezaron a tener problemas por sus pastores, porque cada uno de ellos tenía su propio rebaño. Empiezan a tener problemas hasta que llega un momento donde Abraham recibe de parte de Dios que debe separarse en definitiva, debe llevarlo de nuevo a ese momento cuando él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces lo arrincona de nuevo y Abraham le dice a Lot, hasta aquí llegamos. Vamos a separarnos. Tus pastores y los míos están peleando. Así que vamos a separarnos. Y te doy la mano. Levanta los ojos y elige hacia dónde vas. Si te vas al sur, yo me voy al norte. Si te vas al este, yo me voy al oeste. O sea, completamente una dirección opuesta. Y usted conoce, salió Abraham y cumplió la palabra que inicialmente Dios le había dicho. Abraham aprendió a obedecer a Dios de la forma como debía hacerlo. Así que en la segunda oportunidad donde Dios tiene que exigirle algo a Abraham, le dice, Abraham, toma a tu hijo y sacrifícamelo, entrégamelo. Póngase a pensar, hermano, hermana, póngase a pensar que usted ve a Abraham, ve en Abraham que Dios le había dado una promesa, en ti serán grandes las naciones, le dijo. Tendrás un hijo y vas a multiplicar, pero ya Abraham era viejo. Abraham pasa por el hecho de que en la vejez de él y sobre todo en la vejez de su esposa conciben un hijo, que es el hijo de la promesa. Y ahora Dios se lo quiere quitar. Pero Abraham, habiendo aprendido de su primera caída, entonces Abraham dice, no, Señor, no puedo. Es el único hijo que tengo. O sea, ahí está Ismael, pero este es el hijo de la promesa. ¿Así dijo Abraham? No, usted sabe que Abraham correspondió a lo que Dios le estaba exigiendo y le entregó en su corazón, que es lo más importante, le entregó. Pero la cuestión es que nosotros estamos viendo la obediencia de Abraham. En Hebreos 11, 8 al 10 se nos resume un poco desde la perspectiva del autor en el Nuevo Testamento y él dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Entonces, la palabra nos está advirtiendo que el arquitecto de tu vida es Dios. ¿Por qué sacamos a Dios de la ecuación? Mientras yo estoy en la flor de la juventud, yo siempre voy a creer que mi fuerza, mi capacidad, mis habilidades y mi inteligencia me pueden hacer salir adelante. No necesito a Dios. Ese es el pensamiento. Y usted me dirá que no. Quizás usted ahorita no se acuerde que lo tuvo en alguna vez. Yo lo tuve. Tengo 47 años, pero también tuve 24. Tengo 47 años, pero también tuve 17. O sea, no salté, hermano. No salté de un mes como Mari hasta 47. No, eso no fue así. Y yo trato de recordar que en mi juventud también pensé cosas como los jóvenes de ahora piensan. Diferente contexto, diferente realidad, pero la naturaleza del pensamiento es la misma, rebeldía. ¿Eh? ¿Por qué los jóvenes, cuando son jóvenes, adolescentes y están dejando la adolescencia, son rebeldes? Es parte de una naturaleza. No estoy justificando ni estoy aprobando esa conducta, estoy diciendo que es parte de esa naturaleza. ¿Por qué es parte de esa naturaleza? Porque todos nosotros, dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos. Todos, dice el profeta Isaías, todos nos descarriamos. Por naturaleza, todos tenemos un gen que se llama rebeldía. Todos. ¿Cómo nos curamos ese gen? Vamos al manual. Vamos a ver que las cosas que están escritas aquí son para mi provecho. Me están advirtiendo, no vayas a 100 kilómetros, me dice la señal de tránsito. Pero es que ahora los que manejamos aquí, los que tienen su vehículo y manejan, saben que nadie respeta ni siquiera la luz roja y la luz verde de los semáforos. Y cuando se dan su tate quieto ahí, entonces es que estamos llorando. Estamos maldiciendo a veces, en el mejor de los casos. En el peor de los casos quedé debajo de la morocha. Y no de la morocha Rosa Cristina, de las ruedas del camión. De las ruedas del camión, quedé allí abajo, en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque me pasé un alto que tenía una advertencia para. Pero yo me creo así, un piloto así tipo de Fórmula 1. Es que esa gente de la Fórmula 1, yo veía esas carreras, tanto de automovilístico como el de las motos. Y esos andan a una velocidad tremenda y bajan la velocidad en una curva cerrada con las velocidades de la caja. Y eso se llama pilotar. Eso es un verdadero conductor. Un muchacho de 18 años, un señor de 47 años, creen que son pilotos porque cargan un vehículo, pero no quieren respetar las normas de tránsito. No quieren ser menos que aquel que lo pasó. Si yo hago una encuesta aquí y le pregunto, menos mal que la cámara no lo está enfocando para que no vaya a tener problemas lo vaya a agarrar la policía, ¿no? Pero si yo hago una encuesta aquí y le pregunto, ¿cuántos conocen el máximo de velocidad de las avenidas principales en Barinas? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen realmente la velocidad que es permitida en las avenidas principales? 1, 2, 3. No la diga. Estoy diciendo cuántos conocen. Pero uno agarra porque no le interesa a uno el manual. El problema es que toda advertencia que paso por delante, toda advertencia tiene consecuencias. No es algo por el cual nosotros podemos calificar a Dios como malo, porque es lo primero que se nos ocurre. Dios sí es malo. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí y te dijo, no lo hagas. Solo que tú quisiste no hacerlo. Quisiste hacer lo contrario a lo que Dios te dijo, no lo hagas. Por eso coloca a Abraham, que obedeció sin saber a dónde iba. Yo recuerdo que cuando nuestros padres nos decían a nosotros algo, yo por ejemplo, un día, mi papá, yo le cuento que mi papá a mí nunca me dio un correazo, nunca, pero yo le tenía miedo como si me hubiese golpeado toda la vida.
pero nunca me dio un correazo. Recuerdo que él estaba hablando en la casa con alguien. Y yo era un niño, creo que tenía 9, 8 años, y me acerqué a esa conversación. Y él lo único que me hizo fue mirarme, ¿verdad? Y a través de los ojos me mandó una electricidad. Y yo me fui de ahí. Usted le hace a un niño eso hoy y le va a decir, ¿y por qué me miras así? ¿O no? Eso es lo que le va a hacer el niño. ¿Y por qué me miras así? ¿Ve? Porque nosotros siempre queremos saber, tener razón de las cosas. Abraham no le dijo a Dios, ¿y por qué me tengo que ir? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete. Y Abraham se fue, salió, agarró sus macundales y se fue. ¿Cuántos de nosotros somos así ciegamente con el Señor al leer su palabra? Yo no necesito que Dios me hable audiblemente cuando está su palabra de por medio, porque eso es lo objetivo. No estoy cuestionando que alguien escuche la voz de Dios. Usted escucha la voz de Dios, gloria a Dios por usted, pero eso es subjetivo, eso es usted y Dios. Pero lo que es objetivo es el manual que Dios nos dio. Aquí está, el manual de vida. Génesis 22, 1 al 3, pero usted lo lee completo, ahí nos dice, después de todo esto Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma a Isaac, tu amado hijo, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, y se fue con sus 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó y de la manera como Dios le indicó. Abraham sacrificó desde su corazón a Isaac. Lo sacrificó. Y nosotros no podemos sacrificar nuestro tiempo para llegar temprano, para compartir. ¿Ves? Pero el manual nos está diciendo, sacrifica. El Señor no quiere sacrificios de animales. El Señor lo que quiere, como en Romanos, que nuestro cuerpo se convierta en un culto permanente a Dios. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pregunto, ¿usted ha preparado su cuerpo en santidad? Porque no se trata solo del espíritu. A veces queremos ser espiritualmente santos por dentro, pero mi cuerpo no tiene nada de santo. Si no obedezco a Dios, si no amo a los hermanos, si no amo a las personas, si no trato bien, si no hablo bien, la palabra dice, quítese de vosotros toda maledicencia. Las malas conversaciones corrompen, dice. ¿Se da cuenta? ¿Qué hace usted en medio de un grupo que está echando chistes rojos y negros y usted riéndose y compartiendo esos chistes? ¿Qué hace usted pasando un meme, un reel lleno de groserías a otra persona para que se ría? Ay, el pastor sí es exagerado. Estoy diciendo que la palabra dice que presentéis vuestros cuerpos. Es tu cuerpo. Y ojo, voy con algo. ¿Y qué está comiendo? Usted sabe que la Coca-Cola le hace daño, pero usted va con la Coca-Cola. ¿Está presentando su cuerpo en santidad? Por ahí hay quienes defienden el tatuaje. Una vez hablé, hice, creo que no lo subí en el blog, pero hice un estudio y se lo compartí a mi hija en un tiempo. Yo no voy a discutirle a usted, ¿se debe o no se debe hacer el tatuaje? Hágaselo si usted quiere hacerse un tatuaje. A la final, cuando usted esté frente al Señor, es el Señor el que va a decir qué va a pasar ahí. Pero yo voy a la razón o a la naturaleza del por qué. Si normalmente el que se quiere hacer un tatuaje quiere desafiar. ¿Ve? ¿Y su cuerpo? Es tuyo, tu cuerpo es tuyo. ¿En qué edifica tu cuerpo en lo que Dios quiere un tatuaje? Si lo tiene, ya lo tiene. Ni modo, no se puede hacer nada. Si no lo tienes, piensa, ¿quieres hacértelo? ¿Para qué? No, me lo hago escondidito aquí. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Si lo vas a hacer escondidito. Si lo vas a hacer escondidito aquí es simplemente
rebeldía. Y la palabra dice que los rebeldes no entrarán en el reino. ¿Se da cuenta? Yo no lo estoy condenando, estoy diciendo el manual está allí. Y le estoy diciendo que presentéis vuestros cuerpos. Cuando un joven decide llevarle la contraria a papá y mamá y se hace un corte de cabello que papá y mamá no quieren, es cierto que el cabello va a volver a crecer, eso es cierto, pero estoy hablando de la naturaleza y de la intención. Si ese corte de cabello, como el que tiene Samuel, ¿verdad? Ahorita, si ese corte de cabello fue hecho en rebeldía a los padres, trataste a tu cuerpo y a tus padres en la santidad que Dios quiere que trates a tu cuerpo y a tus padres. Pero eso no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el manual. Es que no vamos al manual. ¿Ves? No vemos los ejemplos que están allí, que Abraham, sin saber, porque Dios no le dijo, Abraham, despiértate, levántate, vete, vas a salir de Maracay y te vas a instalar en Apure, en la calle 17, al lado del negocio así que estás, ahí vas a llegar y ahí te vas a instalar. Así fue la orden que recibió Abraham, sin saber, dice el apóstol en Hebreo. Sin saber a dónde iba, simplemente agarró sus maletas y salió. Nosotros queremos explicaciones. Queremos explicaciones, no sabemos por qué Dios No, yo voy a buscar en otro lado a ver, porque es que este no me conviene. Busco en otro. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El que adora a Dios no lo adora cantando. La música, la canción no es adoración. Normalmente definimos al grupo que está aquí por tradición, el Ministerio de Alabanza y Adoración, pero eso no es ningún Ministerio de Alabanza y Adoración. Es el Ministerio de Música o es el equipo de música que sirve, guiando a la congregación, entonándole, bueno, con la música, con los instrumentos musicales. Pero la música no es adoración. Y aquí se nos dice por qué David era un adorador. Dice, porque es conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero. El verdadero adorador es el obediente, el que obedece. Ese es el verdadero adorador. Porque según el apóstol, según el Juan, en el capítulo 4, ese adorador adora en espíritu y en verdad. Desde su corazón, desde adentro y a través de la palabra. No adoro porque cante, adoro porque obedezco. Adoro porque reconozco lo que Dios es y lo que Dios hace en mi vida. Eso es alabanza y adoración. Y David era conforme al corazón de Dios, no porque tocaba bien ni porque cantaba bien, era conforme al corazón de Dios porque obedecía a Dios. Entonces, y le creía a Dios. Mire usted esta imagen en su cabeza, en su mente. Proyecta esta imagen. David, toda una vida como pastor de ovejas, pero también conectado como judío, conectado como israelita, conectado con la palabra de Dios, con el Pentateuco, con las leyes, con la historia de Moisés, de Josué, conectado con las grandes cosas que había hecho Dios a través de los jueces. Me imagino, no lo dice la Biblia, pero le estoy diciendo, me imagino a David recordando la historia de Sansón, por ejemplo, o la historia de Gedeón, por ejemplo, cómo Dios llevó a un ejército guiando a Gedeón y en el camino fue quitándole número a ese ejército para que la gloria fuera de él y no de Israel, para que al fin y al cabo quedaran como 300 hombres contra un ejército inmenso. Y haz esto, y haz esto, y haz esto. Me imagino David con esas historias en mente, recordándolas y sabiendo quién era Dios. Así que cuando David tiene delante de él al gigante Goliat, no mira lo que tenía el gigante, que ya el ejército y Saúl habían mirado. Habían mirado lo externo, habían mirado lo que estaba de allá, habían mirado que es el más grande, habían mirado que tenía estatura, tenía armadura, era alguien que la Biblia lo describe en algunas versiones como un paladín, no era un muchacho desconocido, era una persona equipada
en el arte de la guerra. De hecho, los indicios de la guerra psicológica los utilizó Goliat allí. ¿Sabe que hay en las guerras, ¿no? Se utiliza también la guerra psicológica, la propaganda de decir, vencimos, ustedes están esto, y vienen propagandas diciendo muchas veces cosas que no son, pero para condicionar a las personas y que haya una respuesta, ¿no? Bueno, ya Goliat lo estaba haciendo. Todos los días salía y pedía de allá que viniera alguien, que no sé qué más. Todos los días. Cuando David lo ve, cuando David está frente al gigante, él no piensa qué es lo que tiene el gigante. Él no lo imagina armado, él no lo imagina que el gigante lo está matando o lo puede matar. Cuando David lo ve, lo primero que dice es, ¿quién es este incircunciso que desafía al ejército de Dios? En otras palabras, ¿quién es este igualado? ¿Quién es este igualado? Nosotros tenemos a Dios. Ese es un adorador. Pero para hacer eso yo tengo que pasar tiempo en la palabra. Yo tengo que pasar tiempo conociendo quién es Dios y lo que hace Dios en mi vida. Pero si yo lo desconozco, por supuesto, siempre voy a ver que la montaña que está frente a mí es más grande, es más fuerte y me va a traer muchos problemas. No, el Señor nunca pintó el Evangelio ni nuestra vida, nunca lo pintó como un jardín de rosas. Pero si así lo hubiese hecho o si así lo quiere hacer ver, ¿sabía usted que el tallo de la rosa tiene espinas? Entonces el jardín de rosas podrá ser muy bonito a la vista, pero vivir ahí en medio es cuesta arriba, porque el tallo de la rosa tiene espinas. Si, me explico lo que le estoy diciendo. La idea entonces es, yo voy a conformar a través de la palabra cómo me advierte razones para hacer las cosas. El problema es que los predicadores de ahora han querido solapar, esconder, dibujar, enmascarar o maquillar la realidad de la palabra, argumentando, por ejemplo, no, eso quedó atrás. Eso ya no es de ahora. Argumentando, por ejemplo, que mientras yo quiera tener más multitud aquí, tengo que bajar los precios un poquito. Entonces, en medio de nuestras reuniones, para tener jóvenes y que los jóvenes se animen, si tenemos que mover la cadera como afuera, vamos a permitir mover la cadera y lo llamamos danza para Dios. Y yo le dije a los muchachos de alabanza, tanto en La Esperanza como aquí, cuidado en las expresiones corporales con los movimientos sensuales. Tomamos del mundo y queremos hacer aquí un show con movimientos sensuales. ¿Ves? Abaratando los costos para que se nos llene. A mí no me importa el aplauso de allá. Si ese aplauso lo que va dirigido es a mi ego, a mi alma, a mis emociones, no me importa esos aplausos. Que los jóvenes se van a ir, no es mi deseo, pero esto no es un escenario de entretenimiento. ¿Sí me explico? ¿Ves? Es la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener jóvenes fortalecidos, pero también adultos fortalecidos? La palabra. Instruirnos en la palabra. Pablo le dice a Timoteo, te oriento, te sugiero, te ordeno que instes a tiempo y fuera de tiempo. Todo es la palabra, todo. Todo es la palabra de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra, estamos fuera del manual. Y si estamos fuera del manual, estamos tratando mal nuestro cuerpo y nuestra vida. No estamos proyectados con lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere un matrimonio bien para ti. Entonces busca lo que Dios quiere para ti en la palabra. Dios quiere que tu vida sea próspera. Entonces busca hacerlo bien a través de la palabra. Los principios económicos de la Biblia son distintos a los principios de la economía de este mundo. Pero a nosotros nos cuesta dar. El primer principio de economía que nos narra en el Nuevo Testamento es que es más bienaventurado dar que recibir. Pero a nosotros nos enseñaron distinto.
La economía, la contabilidad, la administración nos enseña que es mejor recibir que dar, por supuesto, porque si yo doy estoy perdiendo. ¿Mm? Pero ¿qué nos enseñó el Señor a través de esa mujer samaritana, de esa viuda que echó lo único que tenía? ¿Ve? Ahí está, la palabra nos está diciendo cómo conducirnos. La palabra habla del buen administrador, del mayordomo. Usted en su casa tiene que ser un buen administrador. ¿Cómo es posible que usted va a hacer 3 kilos de espagueti y se la van a perder 2,5 kilos? Eso no es ser un buen administrador. Que hay tiempos de austeridad, aprenda a administrar tiempos de austeridad. Hoy se rellena la arepa con queso para que mañana el jamón le rinda. En un momento determinado quiere darse un gustazo, métale queso y métale jamón, no hay problema. ¿Ves? Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores y la palabra de Dios nos enseña eso. Si me va siguiendo, le hablando de varias cosas para no quedarme solamente con el matrimonio. Yo soy especialista en el matrimonio, pero quiero dejar a los esposos y a las esposas descansar un poquito, ¿no? Porque a veces le doy palo y palo a los esposos y las esposas. ¿Mm? Pero vamos a hablar de los estudiantes. Ay, qué bello, quiere pasar el examen de matemáticas sin estudiar matemáticas. 5 minutos antes del examen de matemáticas, sentado allí en el pupitre, Dios mío, ayúdame a pasar el examen. Le digo, no, papá, no te va a ayudar porque Dios no apoya la flojera. Debiste haber estudiado. Por algo el Señor le dijo a Josué, ahí vemos otro ejemplo, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Se da cuenta? Estudiante, esfuérzate y sé valiente. Pero vamos a la palabra es la que nos dice. Otro ejemplo que tenemos, hermanos, es que la palabra nos advierte de las cosas que nosotros, de los que nos precedieron, nos dieron como ejemplo de qué hacer y qué no hacer. La palabra nos advierte también, nos amonesta sobre la naturaleza de la enseñanza de esas historias. Historias que, por ejemplo, nos dicen, cuidado, ya va, espérate. Cuando oramos al Señor, siempre queremos una respuesta inmediata, porque nosotros vivimos en la inmediatez del tiempo, sobre todo ahorita, en estos tiempos, en este milenio, donde el avance de la tecnología es inmediato. Hoy ya no sirve este celular, ya está descontinuado, ya hay otras aplicaciones, otros software que mejoraron. Ya la inteligencia artificial está tomando espacios cada vez más cada día. Espacios que no se tenían antes. ¿Ve? Y cada día va apareciendo nueva forma de uso de la inteligencia artificial. Eso está afectando aún las iglesias, hermano. Porque leía en estos días que había alguien, un pastor no sé dónde, buscando una oración en la inteligencia artificial. O sea, ya ni las oraciones las podemos hacer de nuestro propio corazón y mente, sino que vamos al GPT, al chat GPT. Iri, ¿cómo es? Gemini, no sé quién, ayúdame a orar. Hay una oración ahí bien bonita. Ni se diga con los mensajes. Gemini, prepárame un mensaje que diga como título, mire que no caiga. ¿Se da cuenta? Entonces eso nos mantiene así, en cambios constantes. Y nuestra vida se tiene así, de modo que nosotros queremos decisiones. Quiero la decisión, pero la quiero hoy. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? ¿Por cuánto tiempo? Pero nosotros queremos las cosas así. Oré esta mañana y ya quiero que el Señor me responda ahorita cuando llegue a la casa. Y esta mañana ni siquiera me arrodillé. Para decir que lo hice un poquito con ganas, ¿no? Esa inmediatez hace que yo quiera una respuesta que muchas veces la palabra no me la va a proporcionar porque no soy experimentado en la palabra. No sé ubicarme en el tiempo y en el espacio en la palabra de Dios. Soy un neófito. Ese es el problema también de algunas congregaciones.
La palabra nos enseña y nos dice, si alguien anhela obispado, o sea, quiere ser pastor, buena obra desea, pero da un conjunto de requisitos. Cualquiera no es pastor, pero cualquiera puede decir, yo soy pastor. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Cualquiera puede decir, usted se levanta y dice, yo soy pastor. ¿Y quién le dice lo contrario? Usted dice que es pastor. Pero la palabra da requisitos. Y uno de los requisitos, varios, que después podemos analizarlo, pero uno de los requisitos que dice que no debe ser un neófito. La palabra neófito no es una ofensa, no tiene nada que ver con bruto, ni retardado, no. Tiene que ver con ser nuevo, ser nuevo. Entonces la palabra le dice a la iglesia que un pastor no puede ser alguien nuevo. Tiene que ser una persona preparada. ¿Preparada en qué? Ahí están los requisitos. Entonces, cuando la iglesia no está bien preparada es porque el pastor no está bien preparado. Y el pastor no alimenta como debe alimentar. No le lleva a los pastos a los cuales debe llevarlo para que coma bien. Esa es mi responsabilidad como pastor. Su responsabilidad es que usted se alimente, porque yo lo llevo a los pastos. Pero usted tiene que tener hambre y comer de allí. No se alimentó, bueno, eso es su problema. Yo no lo voy a obligar. La Biblia no me dice a mí que yo tengo que obligarlo a usted. Me dice que tengo que llevarlo, cuidar de usted y llevarlo a que se alimente bien. Si no cambia y no da fruto, eso es asunto suyo. Pero es la idea de cómo nosotros nos desconectamos de la palabra y ella entonces no nos enseña, no nos advierte. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. La palabra está escrita para amonestar. La palabra no está escrita para que yo te haga reír. La palabra no está escrita para que yo te entretenga esta hora y media. La palabra está escrita aquí, hermano, déjame decirte algo, amigo. Es para que tú salgas molesto de ahí. Porque si la palabra no desnuda el pecado que tenemos, como lo desnudó a Adán y Eva, que a pesar de que ellos se cosieron unas hojas, el Señor sabía que esas hojas cuánto podían durar en ese cuerpo, que le tapara la vergüenza. Un día. Y después tenían que desgajar otra hoja, otro árbol. Y otro día, otro árbol, otro árbol. Entonces Dios los desnuda. Aunque estaban cubiertos por un material hecho y escogido por ellos mismos, Dios los desnuda. Ese material no sirve. Yo te voy a proveer de un material mejor. Entonces ocurre el primer sacrificio. Dios mata el primer animal. Y de la piel de ese animal le hace la primera confección de pantalón, falda, camisa y blusa a Adán y a Eva. Fue el primer sastre. Dios en ese momento desnudó, escúcheme, aunque ellos se habían tapado momentáneamente, Dios los desnudó. Si la palabra no te desnuda, te estoy entreteniendo. A mí no me interesa entretenerte. Me interesa que tú te apropies de la palabra y aprendas a que la palabra te va a guiar y te va a decir por aquí sí, por aquí no. No te metas en esos líos, pero es la palabra. El apóstol Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 28, la versión Nueva Traducción Viviente dice así: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos todos con toda sabiduría que de Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. ¿Qué quiere Dios de nosotros para con Cristo? Que tengamos una perfecta relación. Pregunto, ¿usted tiene una perfecta relación con Cristo? ¿Hay algo que le impida realmente llegar a Cristo, acceder a Cristo como tal? Tiene que tener una relación perfecta, pero esa relación perfecta no es creer que yo soy evangélico y que vengo una vez a la semana aquí. Eso no es una relación perfecta con Cristo. Una relación perfecta con Cristo es que usted ame aún a aquellos que le hacen daño y lo haga con una sonrisa. Porque cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, que la gente lo injuriaba, que la gente que estaba allí le decía cualquier cosa, ¿cómo respondió el Señor?
diciéndole, Padre, ten misericordia de ellos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nuestro yo responde, ¿ves? Nuestro yo sale. Cuando alguien me ofende, el yo sale a ofender también, a devolver la ofensa. ¿Mm? Porque las cosas tienen que salir como yo quiero que salgan, si no, no están bien. Pero veas en el espejo de Jesús, eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Debemos tener una relación perfecta con Cristo. Y eso no es solamente venir. Eso es cómo tienes tú tu relación con tu esposa, con tu esposo, cómo te relacionas con tu hijo, con tu mamá. ¿Cómo te relacionas con tu mamá hoy que se celebra normalmente el Día de la Madre? Hoy todos los hijos recuerdan a las mamás. Todos. Pero ¿qué sucede cuando mamá se vuelve un poco ancianita, verdad? Mayorcita. Y sabe que ya el ambiente ya mental de una persona mayor empieza a ser como terca, ¿no? Empieza a ser como eso es lo que yo quiero y punto. ¿Mm? Y yo soy así. Y dependiendo cómo los familiares lo traten, esa terquedad se afinca más, sí, se afinca más, sale a la luz. ¿Ves? Mientras los hijos empiezan a, pero es que tú no te quedas quieta. Esa es una manera de hablarle a la mamá. ¿Mm? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Yo conocí a alguien que tenía 5 años que no le hablaba a su mamá. 5 años. ¿Mm? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Esa vieja me echó mucho palo. Ajá, pero gracias a Dios estás aquí. Chucuto, pero estás aquí. ¿Mm? O sea, aquí no de aquí en este lugar. Estoy hablando del presente de esa persona. ¿Ah? Sí, se equivocó, pero vas a vivir amargado por eso. Vas a vivir amargada por eso, porque ella se equivocó en la manera como te tenía que criar. Ah, pero desconozco la palabra, ¿ves? La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y ahí no hay condiciones. Ahí no dice si se portaron bien. No. Ahí dice, honra a tu padre y a tu madre. Listo. Más nada. Esa mujer que de repente no es tu mamá biológica, pero que te crió, no solamente merece, es que tú estás obligado por ley de Cristo a honrarla. ¿Cómo la honramos? No la honramos poniéndolo en los estados hoy. No, así no se honra una mamá. ¿Cómo se honra una mamá? Con obediencia. ¿Mm? Y a los que están grandecitos que tienen su hogar y la obediencia no es una prioridad porque vive afuera, ¿cómo la honra? Recordándola, visitándola, apoyándola. Y si no tienes dinero, por lo menos no le lleves problemas. Si no tienes cómo ayudarla económicamente, por lo menos no le hables mal. ¿Qué problema? Aquí vamos a tener un taller, una capacitación, porque vamos a hacer una actividad en la comunidad de atención a la tercera edad. Y yo preparé un taller sobre la atención al adulto mayor. Más adelante les digo cuándo va a ser, porque las damas van a llevar a pilotar este programa de atención, algunas actividades al adulto mayor, pero ahí vamos a aprender cómo tratar al adulto mayor. No tratamos bien a los adultos mayores. Entonces, ¿mi relación con Cristo está bien? ¿Así me dijo el Señor que tratara a mis semejantes? ¿Sí me está siguiendo? El pastor no se cansa y no termina. Ya voy a terminar. Recuerda que cuando un pastor dice ya va a terminar, le falta todavía como 1 hora. ¿Okay? Lo estaba probando a ver, ¿verdad? Cómo se ponía. Finalmente es el último punto, no que ya voy a terminar, sino que es el último punto. Sí, quiero ponerlo en contexto para que no se me, ¿verdad? Le decía que la palabra de Dios, el ejemplo de lo que está escrito, me dice, mire que no caiga, porque me da la advertencia, me amonesta con los ejemplos que fueron escritos y me dice, por un lado, lo que debo hacer y por otro lado, lo que no debo hacer. Eso está en la palabra. Finalmente, el escrito en el versículo 12, vamos a volverlo a leer en 1 Corintios 10, el 12 dice,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La versión textual dice exactamente igual. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces las versiones en la Biblia nos da una luz de otra palabra que quizás profundiza, pero en este caso, ambas versiones, la Reina Valera y la textual, que es una de las Biblias más conocidas también, dice exactamente lo mismo. El que piense estar firme, mire que no caiga. Yo le voy a hacer una pregunta retórica de autorreflexión. ¿A usted le gusta caerse? ¿A usted le gusta que de repente se tropezó con algo y fue directico al suelo? ¿A usted le gusta que de repente usted estaba sentado y la silla se reviente, ¿verdad? Se abra esa silla y quede usted patas arriba? Perdóneme el lenguaje patas, ¿no? Pies arriba. ¿Eso será muy bonito? ¿Cuántos se han caído? Anoche, dice el hermano, se cayó anoche, se resbaló con el agua. Tengan cuidado, hermanos, con las goteras, pónganle un trapito, una cuestión para que no se vayan a caer. Tengan cuidado. ¿Quién no le gusta la idea de no caerse? A mí me gusta la idea de no caerse. Hablando de mi cuerpo, pero hablemos de los ánimos. ¿A quién le gusta que se le caiga la motivación? Que se le caiga el ánimo de hacer las cosas, que se caigan las fuerzas. ¿A quién le gusta? Entonces, todos nos sentimos identificados con este versículo 12. Así que, en respuesta a lo que viene antes del 12, porque usted se da cuenta, y el apóstol Pablo desde el capítulo 8 viene hablando de algunas cuestiones del pueblo de Israel. Comienza el capítulo 10 diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, del maná. Y luego ahí, que usted lo va a leer en su casa, él comienza a analizar, desgajando las partes de la historia, partiendo de las bondades o de los beneficios que tenía el pueblo de Israel, que a pesar de todo eso, fueron murmuradores, fueron desagradecidos, fueron chismosos, fueron desleales. A pesar, hermano, ubíquese usted, póngase aquí en esta parte del río. Y en su mente solamente se puede imaginar, porque usted lo ha visto en las películas o en las comiquitas, usted se puede imaginar el río, el mar abriéndose en dos. Ajá, y no cualquier mar. Agua por aquí, y en el centro pasando aún. 2 millones de personas aproximadamente. Y al voltear viene el ejército y como el Señor cierra el mar. Y el ejército cae allí y ellos son libres. Y no habían pasado 2 minutos cuando ya se estaban quejando. Y acababan de ver tremendo milagro. Y uno dice, ay Dios, qué pueblo, ¿verdad? Y uno, vamos a hablar del pueblo, qué pueblo, ¿verdad? Pero ¿y yo? ¿Y yo? Acabo de comerme una arepa con mantequilla y me estoy quejando. Y me comí una arepa con mantequilla. Otros no comieron arepa con mantequilla, no comieron nada. Me acabo de comer una arepa con mantequilla y me estoy quejando. ¿Soy o no soy igual a ese ejemplo? ¿Se da cuenta? Sí me está siguiendo. Eso es lo que el apóstol dice de aquí, del 10 en adelante. Él dice, como el Señor les había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, no adoraréis otras imágenes. Y uno de los pecados que, miren, no tenía ni 2 días Moisés allá arriba cuando ya estaban haciendo un becerro de oro aquí abajo. ¿Ves? Porque el pueblo estaba conectado con el mundo, con Egipto. Nosotros, si no nos desconectamos del mundo, queremos servirle a Dios a nuestra manera. Y la palabra nos advierte, nuevamente vamos a la palabra, hermano.
usted no va a creer en Cristo como yo le estoy enseñando. La palabra dice que el Señor mismo enseñó, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como usted le dé su real voluntad, es como dice la Escritura. Si yo no voy a la Escritura a aprender cómo debo creer, nunca voy a creer en Dios de esa manera. Nunca voy a creer en Cristo de esa manera. Siempre voy a creer como creyó el pueblo, a su manera. Estaba Moisés con Dios allá escribiendo, labrando los 10 mandamientos en la roca, en la piedra, y ellos estaban aquí en una fiesta porque tenían que darle libertad al cuerpo y a las emociones. Querían ver. A Dios no lo podían ver, pero ellos querían ver. Y le dijeron a Aarón, haznos un becerro, porque eso era lo que tenían aquí por tradición. Lo vieron por 400 años en Egipto. Nosotros estamos acostumbrados al mundo, venimos del mundo, y cuando aceptamos al Señor no nos queremos desconectar del mundo y queremos hacer las cosas como el mundo las hace. Pero no encontramos una fórmula de conectarnos con Dios según Dios quiere. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra, nos desconectamos de la palabra. ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está su Biblia? ¿Cuántas veces lee a la semana la Biblia? No me responda, estoy haciendo preguntas retóricas, de reflexión. Dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:17, porque este último versículo nos llama a la firmeza para evitar la caída. Cuando yo caigo en mi semblante, en mi motivación, o caigo en pecado, como sea, cuando yo caigo, no caigo porque Dios me soltó. No caigo porque Dios me descuidó. No caigo porque Dios es malo. O se entretuvo en otra cosa, se entretuvo en otro hijo más importante que en mí y me descuidó. No. Yo caigo porque no procuré la firmeza que debía procurar. Si ya Jesús le había dicho a sus discípulos, mi Padre me dio las ovejas. El dueño de las ovejas es mi Padre y Él me las dio a mí. Y todas están, ¿en dónde? ¿Ve? Podrá usted caerse en la mano de Dios, pero no se va a caer de la mano de Dios. Ahora, ¿qué debo evitar yo? Caerme. Y yo tengo que procurar la firmeza. Si usted se nutre de conversaciones, como le dije hace rato, porque la palabra dice que las malas conversaciones corrompen. Si usted se nutre de esas conversaciones, usted va a actuar según esas conversaciones. Según ese modelo. Así. Por eso hay gente que no logra perdonar. Porque cuando un grupo de mujeres, por ejemplo, se reúnen, la mayoría ha sido traicionada. La mayoría divorciada. La mayoría quizás está en segundo matrimonio. Entonces, cuando van a hablar del ex, ¿ves? Todos los hombres encajamos en el modelo de ese ex. Todos son malos, todos son infieles, todos son... Entonces usted está allí. El pobre gordo que tiene en la casa, ¿verdad? Que la trata bien y está tranquila, y usted se empieza a imaginar a través de esa comparación con esas otras mujeres que están hablando de cómo lo consiguió ella al de él, y usted se empieza a imaginar que el suyo debe estar en eso también. Y empieza a darle libertad a la mente de lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerda que hablábamos del sobrepensamiento? Y empieza a permitir que su pensamiento se llene de desconfianza. ¿Y qué estará haciendo el gordo aquel? Con razón en estos días le vi una manchita en la camisa. Tengo que buscar esa camisa para ver esa manchita. Así sucede, ¿ve? Pero lo que usted hace es rodearse de ese tipo de conversaciones, entonces usted hasta va a soñar de eso. Hasta va a soñar que el gordo suyo la estaba engañando. Porque se codea es de esas conversaciones. Usted no va a la palabra, ¿ves? Porque la palabra le dice cómo ser una buena esposa. Cómo ser una esposa que sea hallada mujer virtuosa, ¿ves? Y le permite la palabra abrirse con su esposo, hablar. Claro que hay inconvenientes, claro que hay diferencias, ¿no? Pero todo eso a través de la palabra logramos resolverlo. Sí, está conectado conmigo, por lo menos los casados o los que tuvieron pareja en algún momento. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: así que ustedes, amados hermanos, puesto que ya están apercibidos, manténganse alertas.
La manera en que usted y yo debemos estar firmes o tratamos de estar firmes es estando alertas. Usted está en modo alerta siempre. Estar en modo alerta no implica desconfiar, no. La palabra nos llama y nos insta a velar en oración, a escudriñar las escrituras. Eso es estar en modo alerta. Los pensamientos que llegan a nuestra vida, a nuestra mente, no los podemos evitar. Muchos de esos pensamientos Satanás los manda, nuestro enemigo los manda como dardos de fuego, lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos evitar? Que ese pensamiento incendie mi mente, que haga nido allí. ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo lo evito si me rodeo de personas negativas? ¿Cómo lo evito si me rodeo de personas chismosas? ¿Cómo lo evito si me rodeo de personas murmuradoras? ¿Cómo lo evito? No tengo herramientas y encima ni siquiera leo la Biblia. Yo le conté la historia, se la voy a volver a contar porque hay gente que no lo ha escuchado. En el año 2017, cuando el problema en Venezuela estaba más agudo, no había transporte público, pero yo tenía que ir a trabajar. Me di cuenta que estaba cayendo en queja. Y a través de una meditación en la palabra, yo prediqué sobre la queja y dije, pero yo tengo que ponerlo en práctica. O sea, yo tengo que, eso es para mí. Y voy a comenzar con un ejemplo. A mí me impacienta, en ese momento pues, me impacientaba llegar tarde al trabajo. Yo entraba a las 7, a las 6:45 ya yo estaba en el trabajo. 6:50 por tarde. Pero no tenía carro, ¿verdad? Tenía que esperar la ruta y lo que trabajaba en Barinas era bus rojo. Y eso pasaba esporádicamente. Como ya se hacían las 7, yo entraba en queja. Ay, que este gobierno, que no sé qué, que esto, que aquello. Yo entraba en queja. Ahí solo, mire, yo me quejaba ahí, yo solo, hablando ahí solo en la parada. Parecía un loco yo hablando ahí. Quejándome yo mismo, conmigo mismo. Me quejaba. Pero a raíz de todo lo que le estoy diciendo, yo dije, no, voy a empezar a no. Y no. Y le dije al Señor, mañana voy a tener en mente, porque es que a veces nosotros decidimos hacer las cosas, pero que nazcan así como del suspiro del universo. No, debe haber intención. Si usted quiere hacer la dieta, mañana tiene que tener intención de no comer harina. Eso no es que no va a comer harina. No come harina, no, señor, usted tiene que tener intención. Entonces yo le dije, Señor, mañana voy a comenzar haciendo un ejercicio. En la mañana no me voy a quejar, así no pase la ruta. Así no pase. Y estando parado, se veía ahí en la avenida, se veía, wow. Pocas veces uno ve la avenida limpiecita de carro, que uno ve hasta allá, hasta el infinito. Por allá venía el bus rojo. Y yo, uy, viene el bus rojo, casi a tiempo, calidad. Yo estoy en la parada frente a Corocito después de Trigopán, que hay un retorno. Y viene el bus rojo, yo voy para Punta Gorda. Y cuando veo el bus rojo, toma el retorno. ¡Guau! Dios mío, Señor. Entonces yo voy a decir, ay, porque es la queja, ¿no? Venía yo diciendo siempre, ay, Señor, pero ayúdame tanto. Y hasta le desafiaba al Señor, le decía, Señor, tanto que estoy orando que me pase una ruta y no viene. Entonces no me escucha. Ay, Señor, y el ay es lo que distinguía. Hermano, mire, y fue del Señor. En ese momento que ese bus está dando la vuelta en U, ahí, que yo levanto la cara para decir ay. Yo dije ay, pero el Señor me ayudó a cambiarlo por una canción.